Estado totalitario y sindicatos. La supresión de la libertad sindical, paralela a la prohibición del pluralismo político decretada por el nuevo Estado durante la Guerra Civil, va a perdurar durante la larga vida del régimen de Franco. La orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 23 de mayo de 1939 recuerda que está prohibida la creación de sindicatos profesionales o de clase. Por su parte, la Ley de 23 de septiembre de 1939 arguye que la acción antiespañola de las organizaciones sindicales afectas al Frente Popular exigió del poder la disolución de las mismas y explica que los bienes de los antiguos sindicatos marxistas y anarquistas no pueden ser destinados a ningún fin más que el de constituir el patrimonio de aquellos otros que han de constituir la base de la futura organización económica nacional. Al pluralismo sindical sucede una organización pública, bajo la dirección suprema del Estado, de la que el legislador de la época dice que su orden interior tendrá una graduación vertical y jerárquica, a la manera de un ejército creador, justo y ordenado. La Ley de la Unidad Sindical de 26 de enero de 1940 estructura un solo orden de sindicatos en los cuales serán encuadrados todos los factores de la economía por ramas de la producción o servicios, en aras de los intereses económicos de la nación. Consecuentemente, con tal dependencia de los sindicatos respecto del partido único, se dispone que los mandos sindicales han de proceder de las filas del movimiento y se delinea un servicio nacional de sindicatos regido por un delegado nacional. La legislación del periodo proclama la subordinación de la organización sindical al partido. El complejo entramado de entes sindicales integrantes de la organización sindical desempeña unas funciones bien distintas de las típicas de los sindicatos libres. Descartados los intereses de clase, la misión de los nuevos sindicatos deja de ser reivindicativa y se concreta en hacer llegar al Estado las aspiraciones y necesidades que en el orden económico y social sean sentidas por los elementos productores de la nación, y ello teniendo siempre presentes los altos intereses de la nación. Los sindicatos nacionales tienen, en conclusión, como objetivo la ordenación económico-social de la producción, dotados de patrimonio propio y se nutren como recurso básico de las cuotas sindicales obligatorias. Los pactos de la Moncloa. El origen de la estrategia pactista, tan estudiada y elogiada más allá incluso de nuestras fronteras, se encuentra en los pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, acordados entre el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y los representantes de los partidos políticos con participación parlamentaria y ratificados ulteriormente por el Congreso y el Senado. Pactos cuya misión era la decisiva de fijar un marco de convivencia político-social y económica, que rigiese provisionalmente mientras no existiera una constitución. Dentro del programa de saneamiento y reforma de la economía, los pactos de la Moncloa se proponen la limitación y ejemplaridad de los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social, la orientación preferente del gasto público hacia el mantenimiento de la ocupación, la moderación del crecimiento de las cuotas de Seguridad Social, el equilibrio de las cuentas de esta, la elevación de las pensiones más reducidas y la progresiva extensión de la cobertura del seguro de desempleo a todos los parados. En el capítulo de Política de Rentas y Salarios del citado programa de saneamiento se procede a limitar el crecimiento de la llamada masa salarial bruta, salarios más cargas fiscales y de seguridad social. En el capítulo de Política de Empleo se promete una prestación eficaz y rigurosa del seguro de desempleo y un tratamiento prioritario de las modalidades de creación de puestos de trabajo, así como el fomento específico del empleo juvenil. En cuanto a la reforma de la Seguridad Social, anuncia el programa de saneamiento la reestructuración de las actuales entidades de la Seguridad Social, el control parlamentario de los presupuestos, los gastos y la gestión de la Seguridad Social, la presencia de los órganos de control de la gestión de la Seguridad Social por partes iguales, de representantes de los trabajadores, de los empresarios y de la administración pública, la fijación de un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficiencia social y de redistribución, el aumento de la aportación del Estado a la Seguridad Social, la reestructuración del sistema de ayuda familiar
el traspaso al Estado de la financiación y demás competencias en materia de seguro de desempleo, el incremento de la masa global de las pensiones en un 30% para el año 1978, la equiparación de acuerdo con el ritmo que permitía la política económica, del régimen especial de la Seguridad Social Agraria al régimen general, etc. El propio Real Decreto Ley de 25 de noviembre de 1977 anticipa, entre otras medidas de fomento del empleo, la contratación temporal de trabajadores en desempleo, estimulada mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social reguladas por el Real Decreto 9 de diciembre de 1977. En esta misma materia, otro Real Decreto Ley de 21 de diciembre de 1977, insistiendo en la gravedad de la actual situación económica española y su ineludible repercusión negativa en los niveles de empleo, prevé que se amplíen los periodos máximos de percepción de las prestaciones por desempleo para supuestos especialísimos, caso de subsidiados que, habiendo agotado el plazo máximo de las prestaciones por desempleo, padecieran minusvalía o fueran mayores de 60 años. Un Real Decreto de 16 de diciembre de 1977 regula también el cumplimiento de lo acordado en los pactos de la Moncloa y especificado en el Real Decreto Ley de 25 de noviembre de 1977. Las acciones de fomento e impulso del empleo juvenil, trazando un programa experimental centrado en la contratación temporal de jóvenes y complementado por bonificaciones y beneficios varios a los empresarios contratantes. La restauración de la libertad sindical. Con la Ley Reguladora del Derecho de Asociación Sindical de 4 de marzo de 1977, el sindicalismo español vio reconocido su principal objetivo de los años precedentes. Aquel objetivo constituía un punto de apoyo necesario para ganar estabilidad y proseguir su labor, amparado por la ley. Antes de la promulgación de esa ley, sobre todo después de la muerte de Franco, se produjeron debates de interés sobre el modelo sindical deseable, que se concretaron en la celebración de congresos constituyentes de las principales fuerzas sindicales. Esto, implícitamente, ya era una toma de postura sobre el modelo sindical deseable, al menos para una mayoría. A este proceso previo a la ley de marzo del 77, así como a todos aquellos acontecimientos que van desde esta fecha hasta aproximadamente el bienio 1986-87, lo podemos denominar como la transición sindical, debido a las características que le son propias. Normativa legal y sindicalismo en la transición sindical, el nuevo marco legal del sindicalismo y de las relaciones laborales. El nuevo marco de las relaciones laborales que se diseña durante la transición política española y la normativa legal que se concreta es imprescindible para comprender y analizar el sindicalismo, sus cambios y su papel político y social. El desarrollo del marco legal de las relaciones laborales influirá sobre y será influido por los sindicatos en estos primeros momentos de la transición. Con anterioridad a 1977, los sindicatos solo contaban con el marco de las relaciones laborales del franquismo. La primera ley importante a destacar es la ya citada 19 de 1977 de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical. Permitió reformar la ley sindical de 1971, que regulaba las diversas variedades del asociacionismo profesional, pero que no legalizaba la libertad de asociación sindical. Con la nueva ley se pretendía, como expresa su propio texto, la protección legal de la libertad de asociación sindical de los trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses peculiares. Con ella se dio un paso decisivo para el desarrollo de un modelo de relaciones laborales adecuado para una democracia. No obstante, lo único que se hizo fue reconocer el derecho de asociación sindical, pero no contiene normas protectoras del ejercicio de esa libertad. Estas no entrarán en vigor en su totalidad hasta la publicación de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical. De hecho, en algunos aspectos clave para la institucionalización de los sindicatos, como la negociación colectiva supraempresarial, seguía en vigor la Ley de Convenios Colectivos de 1973. Esta ley
A pesar que se modificó por una disposición adicional del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, que aludía a representaciones específicas elegidas por los trabajadores y empresarios afectados, a los cuales se les podía autorizar a negociar, evidentemente no respondía a un marco democrático que definiera claramente el papel de los sindicatos y de su ámbito de actuación legal. Según este mismo Real Decreto 17/1977, los sindicatos carecían de derecho de huelga ya prevista en la Constitución de 1978. Es el Tribunal Constitucional el que en 1981 reconoce el derecho de los sindicatos a declarar huelgas y en 1982 a los conflictos colectivos. De forma parecida, el derecho de negociación en la empresa no cuenta con apoyo legal para su organización práctica hasta que se promulga el Estatuto del Trabajador en marzo de 1980 que, aunque de forma limitada, lo regula. La segunda norma relevante es la Constitución Española de diciembre del 78. En ella hay que destacar 4 artículos, el 7, el 28, el 127 y el 131, que afectan directamente a los sindicatos, estableciendo su papel como organismos básicos del sistema político, así como su relevancia como asociaciones de representación de interés. De hecho, en su título preliminar, el artículo 7, legitima tanto la función como la creación libre de sindicatos. El artículo 28 protege el derecho de afiliación libre y en el artículo 131 confirma el papel relevante de los sindicatos en la democracia, dándoles cierta posibilidad de asesorar y colaborar con el gobierno en la planificación económica del país a través de un consejo que habría de crearse por mandato constitucional. No obstante, el cumplimiento de dicho mandato no se lleva a cabo hasta la creación del Consejo Económico y Social en 1991. Una tercera norma legal de importancia es la Ley 8/1980 de 10 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, la cual regula cómo se desarrollará en la práctica el papel de representación de los trabajadores en la empresa. El Estatuto del Trabajador se inclina tanto por los comités de empresa y delegados en las unidades empresariales como por los sindicatos con cierta representatividad en materia de negociación colectiva, supraempresarial e institucional, sin que tal planteamiento marginara a los sindicatos en la empresa. Dicha toma de postura del texto legal institucionaliza un debate entre los sindicatos más importantes del momento, Comisiones Obreras y UGT, sobre el modelo más adecuado de representación de los trabajadores en la empresa, y aunque opta por un modelo concreto, no imposibilita la participación de los sindicatos en el ámbito de la empresa a través de las secciones sindicales. No obstante, las atribuciones reales de la misma no se aclaran hasta la publicación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en 1985. La Ley Orgánica de Libertad Sindical, LOLS, sirvió para desarrollar el derecho constitucional de libertad sindical, el cual no estaba lo suficientemente concretado. En particular, se ocupó de la constitución de los sindicatos, el alcance y el desarrollo de la actividad sindical, la acción sindical de las empresas y el papel de las secciones sindicales y de los delegados sindicales, de la identificación, la responsabilidad y las facultades de los sindicatos más representativos, de las condiciones de negociación de cláusulas de apoyo sindical como el descuento de cuotas sindicales. Se puede decir que hasta la entrada en vigor de la LOLS no puede hablarse, en rigor, de un modelo sindical definido, al menos desde el punto de vista institucional legal.